12 del mediodía, el Luis Ángel que había entrado, el Luis Ángel que tenía la cara amargosa, el Luis Ángel que ya estaba renegando de todo, el Luis Ángel que ya apenas iba a mediodía, ya se quería ir al hotel, pero no había raite, no había cómo llegar ya, porque cómo le voy a decir que me lleven para allá, todo lo que hicieron para mí, para regresarme. En ese momento empezó la patita, a temblar la patita, al ritmo de la música, empezó la siguiente patita y que esto y que el otro. Al última como que se contagió la cosa, se contagió la situación, ya no sé qué me pasó, ya andaba yo así también como ya un poco entrado al ritmo y pues me daba más pena porque, oye, ellos sabían de dónde venía, ellos sabían quién era yo, ellos sabían cómo hacía yo música. Como el cholo va a andar bailando alabanzas, como el cholo va a andar bailando alabanzas. Pues imagínate nomás, y ellos sabían, sí, ellos sabían de dónde venía, quién era, cómo yo me vestía y todo, y pues sí se quedaban como medio, y a mí me daba más vergüenza, entonces yo quería acoplarme por vergüenza, y a la misma vez no quería acoplarme por la misma vergüenza, porque cómo me voy a acoplar con ellos, pero cómo voy a estar en el lugar con la cara toda amargada. O sea, era un combate por los dos lados. ¿Qué va sucediendo, brother? Que en este congreso empiezan a hablar temas muy fuertes, temas sobre la soledad. Y ese tema de la soledad entra y golpea mucho, porque muchas de las veces no sabemos la soledad interna que tenemos, no sabemos el daño o los daños que hemos recibido o hemos hecho, no sabemos cuántas personas se ha lastimado o cuántas personas nos han lastimado, y es algo que muchas de las veces nosotros vivimos en una soledad oculta, una soledad que muchas de las veces no hablamos o no compartimos por temor, por miedo, por vergüenza, como la vergüenza que yo estaba pasando en ese momento. Esa soledad, empieza el tema a hablar empiezan a hablar de la soledad, y es temas para jóvenes, porque era un congreso de jóvenes, el CDJ, Congreso de Jóvenes. Empieza el primer tema y pues sí golpeó, pero lo tomé normal. Yo dije, esta persona no me conoce, ¿qué va a conocer de mi vida? ¿Qué va a conocer los caminos de donde yo vengo? ¿Qué va a conocer de donde yo salí, donde yo surgí? ¿Qué va a andar conociendo? Después viene el segundo predicador, y entre ellos sacerdotes y predicadores, y viene el segundo predicador y lo mismo, empiezan a hablar sobre las pandillas, sobre las drogas, y yo solamente volteaba a ver quién se me quedaba viendo, porque yo decía, el primero que se me voltee yo voy a ir a reclamarle, porque ese fue el que fue a decir mi testimonio, ese fue a decirle al predicador mi vida, porque lo que está diciendo el predicador es como lo que yo estoy viviendo. Así que yo volteaba así de reojo y nadie volteaba a verme. Yo pensaba que alguien de los que estaban conmigo había llevado ese testimonio con alguno de los organizadores, porque lo que se estaba diciendo me estaba quedando el saco. Haz de cuenta que me puse los zapatos, los pantalones, la camisa, todo me puse, porque todo lo que se estaba diciendo era mi vida. Y en ese momento me interesó bastante, porque era algo que nunca nadie, ni en la escuela te hablan de esto. Y las escuelas nos tienen que educar, pero las escuelas no te va a hablar de la moral, la escuela no te va a hablar de la ética, la escuela no te va a enseñar los valores que te van a enseñar en la casa. Y es de lo que se empezó a predicar. Entonces todo eso como que me estaba golpeando las olas, me golpeaba de un lado, me golpeaba de otro, y eran realidades, y esas realidades estaban profundizando en mí. Y en ese momento yo no sabía qué me estaba pasando, pero ya el Luis que venía el día viernes y los años anteriores, ese mismo día algo ya estaba pasando en mí. Yo sentado en aquella banca en aquel momento, yo recuerdo que me empecé a sentir triste, yo no sabía por qué. Cuando se viene el siguiente tema sobre la unión del valor de los jóvenes ante los padres, el valor de los padres, y uno de nuestros mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, cuando empiezan a tocar ese tema, hagan de cuenta que sí me desplomó en ese momento, y dan su testimonio también, su testimonio de vida, muy parecido al mío, un sentido diferente, pero muy parecido, cómo yo vivía, cómo Dios ya me estaba transformando en ese momento. En ese momento, cuando empiezan las oraciones después del tercer o cuarto predicador, cuando empiezan las oraciones, la música de adoración, en ese momento, brother, ya dentro de mí estaba sucediendo algo. Ya había un cambio, ya estaba sucediendo algo en mi vida, algo se estaba posando dentro de mí.
En aquel momento, cuando empiezan a hacer la oración, ya estoy hablando por allá de las 7 de la tarde o 6 de la tarde, no recuerdo exactamente, 6 de la tarde, cuando empiezan a hacer la oración, yo recuerdo que estaba en la silla y lo que estaba predicando la persona me estaba podiendo, yo lo sentía dentro. Y en ese momento yo estaba temblando, yo no sabía qué me estaba pasando y yo temblaba. Y yo empecé a llorar y yo no sabía qué me estaba llorando. Yo no quería que nadie me viera llorar, pero yo lloraba más. Yo no podía parar de llorar y yo no entendía el motivo ni por qué. Y algo estaba sucediendo en mí. Mis pies me temblaban, yo sentado, mi espalda me empezó a temblar, mis manos me temblaban. Yo más tenía miedo, yo nunca tenía miedo. Y en ese momento, porque yo no sabía qué me estaba pasando en mí. ¿Qué viene sucediendo, brother? Que cuando está la oración, detienen la oración porque hubo una carta de una persona y en esa carta Noel Díaz interrumpió la oración porque era algo muy importante. Un joven en el estadio, entre miles de jóvenes, dejó una carta y en esa carta decía que se iba a quitar la vida. Pararon todo, si las personas recuerdan a los que estuvieron en el CDJ, porque muchos de ustedes que están por aquí escuchándome estuvieron presentes también, pararon en ese momento el Congreso de Jóvenes en el año 2010 porque Noel Díaz sale con la carta, empieza a leer y empieza a dar palabras de aliento. Y en ese momento yo empecé a llorar más, en ese momento fue cuando me desplomé. En ese momento fue lo que me tocó. Porque unos años anterior, en mayo, tocando el tema del suicidio, Dios ya estaba moldeándome, Dios ya estaba haciendo algo en mi vida. ¿Puedes mostrar la imagen que pusiste en la imagen primera, Héctor, por favor? La primera imagen donde estoy junto a mi mamá, mi abuelita y mi hermano. Y en ese momento cuando el predicador empieza a hablar del suicidio, a mí me empezó a tocar bastante. Porque el jovencito que está allí al lado de mi abuelita, que no era mi hermano biológico, pero yo siempre lo he considerado un hermano, porque yo lo conocí como un hermano, porque su mamá de él murió cuando dio la luz y mi mamá y mi abuelita y otra tía lo cuidaron y yo lo conocía como un hermano. Y mi hermano se quitó la vida a los 17 años. Y en ese momento cuando el predicador empieza a hablar sobre el suicidio, yo reté a Dios en ese momento. En ese momento yo reto a Dios y yo recuerdo que Dios no existe. Porque si Dios existiera, ¿por qué permitió que le sucediera eso? Y yo recuerdo ese momento, ese mismo día, me recordaba la llamada de mi mamá, de una tía que estaba en Los Ángeles, que le habló para darle la noticia a mi mamá sobre mi hermano. Mi mamá no estaba en casa. Mi mamá en ese momento estaba en el hospital, porque el mismo día que mi hermano había fallecido, a mi papá le había picado una culebra de cascabel. Y ese mismo día mi papá estaba en el hospital. Mi mamá no sabía lo que había sucedido. Mi tía en Los Ángeles me dice que si estaba alguna tía cerca de donde yo vivo para darle la noticia. Yo todavía no sabía la noticia. Le hablo a mi tía que vivía cerca de allí que viniera. Viene mi tía, está con nosotros, habla por teléfono con mi tía y le da la noticia. Y en ese momento cuando cuelgan, me dio la noticia, entro al cuarto, me encierro, empiezo a llorar, me empiezo a sentir mal. Y yo sabía lo que venía cuando mi mamá le iban a entregar esa noticia. Vinieron otros tíos antes que ella recibiera la noticia. Le dan la noticia, hermanos, y fuese algo muy doloroso, algo que no se puede explicar. La muerte existe, pero también la resurrección. En ese momento no conocía del amor de Dios, y lo reté, y yo por eso me alejé, y yo no creía mucho en Dios, porque cómo iba a permitir que eso le hubiese pasado a mi hermano, y yo cargué eso por muchos años.
Lo he cargado por muchos años, el por qué, el por qué, el por qué. Y en ese momento, cuando están en la predicación, todos los temas que se había hablado desde la mañana, sobre la drogadicción, sobre las pandillas, sobre el valor hacia los padres, y después hablan del suicidio. ¿Quién le dijo a él mi vida? ¿Quién habló con ellos sobre mí? No sabiendo que era Dios el que me estaba sanando, no sabiendo que era Dios el que quería mostrar su amor conmigo. Y en ese momento yo reté a Dios. Yo reto a Dios y le digo, si realmente existes, muéstramelo. Te quiero conocer, así como todos ellos te alaban, te glorifican, así como están ellos danzando de alegría, yo también te quiero conocer si realmente existes. Y en ese momento, después de la carta, cuando Noel Díaz va y dice lo que sucedió, el predicador que estaba dando la charla termina la oración que se estaba dando, invita a todos los jóvenes que pasen hacia el frente. Y en ese momento los jóvenes pasan hacia enfrente. Yo cuando me paro, porque también quería pasar para enfrente, era exactamente el momento que yo le estaba diciendo a Dios, si realmente existes, muéstramelo, comprueba lo que existes, porque tú tienes una deuda conmigo. Tú tienes una deuda conmigo que yo por mucho tiempo te he negado, que yo por mucho tiempo he criticado, incluso hasta a mis padres, a mi papá especialmente. Yo decía, esta persona se va a enfermar en las cosas de Dios, porque era mucho de Dios, ¿y en dónde está Dios? ¿En dónde se encuentra Dios? Y en ese momento, cuando yo me paro, empezaba a temblar bastante, no podía ni caminar para enfrente. Cuando yo llego a la parte de enfrente, yo estaba temblando bastante, y el predicador empieza a clamar al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Empieza a hacer una oración que yo no entendía el idioma que estaba hablando porque se escuchaban otras lenguas. Y en ese momento se escuchaban muchos ruidos por acá y muchos ruidos por allá. Y escuchaba diferentes idiomas. Y entonces yo empecé a mirar que personas caían, jovencitos caían a mi derecha, jovencitos caían a mi izquierda. Yo entonces miraba un grupo de personas, mujeres, ya de mayor de edad, que llegaban, imponían las manos. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y en ese momento una voz interior me dijo, concéntrale y pídele a Dios que muestre su amor en ti. Lo que yo le estaba pidiendo, la deuda que Él me debía, sin saber que esa deuda ya estaba pagada en la cruz. Y en ese momento, hermanos, cuando estamos ahí presentes, Él empieza a pedir dones, Él empieza a pedir carismas, que los dones del Espíritu Santo, así como los dones en tiempos de Pentecostés, así como las lenguas de fuego, que vengan en pos de fortaleza, en pos de amor, que empiecen a liberar, que empiecen a sanar, a fortalecer. Y en ese momento sentí un soplo de mí cuando yo me voy para atrás, y allí no recuerdo porque caí yo para atrás. Y cuando yo caigo, no sé por cuánto tiempo yo caí, como si estuviese dormido, pero no estaba dormido porque yo escuchaba claramente, seguía la oración, yo escuchaba personas llorando, yo escuchaba alrededor de mí todo lo que estaba sucediendo, pero yo estaba bien tranquilo, yo estaba en una paz, yo estaba acostado. Y en ese momento, cuando pasa el tiempo, yo levanto, y cuando me levanto me siento diferente, como una pluma. Me siento como que el peso y todo lo que me había cargado, todo lo que me había pasado, ya era una persona distinta. Muchas personas dicen que Dios no puede cambiar a un ser en un día. Créeme que Dios sí lo puede hacer, porque conmigo no fue en un día, fue solamente en el momento que le pedí que se me mostrara. Y en ese preciso momento, hermano, te puedo compartir, y a todos los que están aquí, que conocí el amor de Dios. Conocí la presencia del Espíritu Santo, me enamoré del carisma, me enamoré del clerigma, me enamoré de la palabra, me enamoré de todo lo que Dios ha hecho con la humanidad.